o lo que ha sido la actuación del ejército mexicano en distintos momentos de movimientos sociales hasta este momento, entre otros momentos. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al autor de este libro, Jinetes de Tlatelolco, Juan Vélez Díaz. Él nos viene a presentar este libro para platicar de esta publicación y de lo que hoy se está discutiendo precisamente en el Legislativo. Juan, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Bueno, de entrada, lo que significa y por qué hay que leer Jinetes de Tlatelolco, Juan. Bueno, son dos factores fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior, cosas que ocurrieron en el año 68 con una vigencia enorme, dado que no conocemos al día de hoy la versión o la historia que no se ha contado desde el lado del ejército, lo que ocurrió en ese año fundamental para la democracia del país. Y dos, por el tema de la Ley de Archivos también, que es un libro que hoy día, en el año 2017, ya no se podría hacer, porque la mayoría de los documentos que dan pie a esta investigación en este momento ya están prácticamente cerrados, ¿no? Te pongo dos ejemplos muy sencillos. Sí. El expediente físico de Fernando Gutiérrez Barrios, que tú sabes, Héctor, fundador de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política muchos años, del régimen priista. Ese expediente físicamente ya no se puede consultar. Hay un litigio del INAI, un ciudadano que pide que le dé una versión. Ese expediente yo lo revisé en el año 2004, ¿sí? Otro también, el caso de las militares involucrados con el juicio por el 68. También aquí por primera vez en este libro recojo los testimonios inéditos de varios de los actores que participaron en ese suceso, en ese año fundamental. Y bueno, es una revisión a fondo de todo lo que fue el entorno del general Marcelino García Barragán, que fue el secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz. Y en ese momento de los 60-68 concretamente. Así es, ¿verdad? Exactamente, el sexenio 64-70. ¿Qué decían los militares? ¿Obedecieron órdenes? Sí, básicamente hay dos cosas que nos llaman la atención como investigador, como reportero. Uno, que yo tengo varios años dedicándome a la investigación en temas de seguridad nacional. Aquí por primera vez Luis Gutiérrez Oropeza, que fue el jefe de Estado Mayor Presidencial, el brazo derecho, la sombra de Gustavo Díaz Ordaz, en una entrevista inédita, sí señala con alguna línea de tiempo cómo fue que se crearon el grupo de los halcones, que tuvieron su irrupción final el 10 de junio del 71, la masacre de estudiantil, ya en el sexenio de Echeverría, y hace una serie de recreaciones de sus encuentros con el expresidente Echeverría y cómo se da la pugna al interior del ejército posterior al 68, donde él tiene que salir del país. Luis Gutiérrez Oropeza tiene que salir, se va de embajador por, según él, todo lo que le sabía Echeverría. Otra de las cosas también que es importante destacar, Héctor, para nuestros lectores, es de que aquí por primera vez se hace un perfil biográfico del general García Barragán, y en tres momentos fundamentales de su vida. Él fue un militar revolucionario de Pancho Villa a Álvaro Obregón, pasando por Lázaro Cárdenas. Fue un férreo cardenista que se enfrentó al presidente Miguel Alemán. En la segunda etapa de su vida, él fue político, fue gobernador de Jalisco y también fue uno de los primeros opositores al PRI. Él estuvo castigado muchos años, y en el año 60 el presidente López Mateos, por intervención de Lázaro Cárdenas, le levantan el veto y 4 años después lo nombran secretario de la Defensa. ¿Sí? Es interesante resaltar esto, Juan. Hoy ya no podrían consultarse este tipo de documentos. Ya no se podría consultar porque hay demasiados candados. Ya físicamente los archivos de la Secretaría de Gobernación, Federal de Seguridad, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que era otra área dedicada a espiar, están ya en otro lugar anexo al Archivo General de la Nación. Este libro yo me llevé más de 10 años, Héctor. No es un asunto que se me ocurrió antier. O sea, sí fue un proceso largo donde tuve que acomodar las piezas, viajes a Jalisco, entrevistas con militares retirados y además darte cuenta que durante el sexenio de Calderón y lo que va de Peña Nieto, pues prácticamente el asunto de la transparencia cada vez tiene más trabas, ¿no? Aprovechando y
y reporteándote, Juan, ¿qué fue lo que te dijeron estos militares ya retirados en relación a la labor que está realizando hoy el ejército? Sí. Que pues está haciendo labores de policía. Sí, claro. ¿Qué te dicen? Es clave eso, porque finalmente el fondo del asunto es que el ejército, los militares no son policías. Ese es el fondo del asunto. No se puede sustituir a un cuerpo de seguridad pública que nunca ha tenido una solidez institucional como son las policías municipales, como son las policías estatales, por cuerpos de infantería o de caballería cuya función es otra totalmente, ¿sí? Hay una diferencia conceptual que ya en otra ocasión habrá oportunidad de abordar de lo que tiene que ser la seguridad pública, lo que es la seguridad pública con lo que es la seguridad interior, la seguridad nacional, ¿no? Yo en mi cuenta de Twitter, Belevías 424, continuamente estoy subiendo reportajes sobre este tema que lo he seguido de cerca. Viene la discusión en la Cámara y hay que tener muy en cuenta la posición que tienen también la gente que sabe de esto, ¿no? Porque no es cualquier cosa tener al ejército en las calles. Ya vimos lo que fue la operación conjunta Chihuahua en el sexenio de Calderón. Hemos visto lo que ha ocurrido en Michoacán, pero bueno. Abusos acreditados, no les gusta, nunca quisieron, ya no quieren estar. Y no están preparados. No están preparados. Su misión es otra. Su misión es otra. Se conoce poco. Tiene que ver también con el histórico hermetismo de las Fuerzas Armadas. Tú como reportero sabes, son poco accesibles a la prensa, pero también eso tiene que ver con su posición hoy frente a la sociedad, ¿no? Sí, un tema complicado. Y bueno, y estaremos platicando más sobre este tema, Juan. Hay que recomendar entonces esta publicación del propio Juan, para que aquí la tenemos. Así es Ediciones Proceso, está a la venta a partir del próximo fin de semana. La semana que viene ya estará en librerías a finales y por lo pronto en la librería virtual de la revista Proceso. Juan Díaz, muchas gracias, mucho éxito y seguiremos platicando sobre el papel del ejército en estos nuevos tiempos. Así es, gracias a ti, Héctor. Muchas gracias.